¿Cómo deberán lograr consensos entre las bancadas ante las reformas anunciadas desde el Ejecutivo? La senadora Maribel Villegas estará con nosotros para hablar sobre las prioridades legislativas en el próximo periodo ordinario y además la entrevista que Víctor Sánchez Baños le realiza al senador Martí Batres. Desde las cámaras comenzamos. Diversas voces se han alzado para reiterar la necesidad que el Congreso de la Unión logre los consensos para avanzar en la construcción de la agenda legislativa que el país requiere. El Ejecutivo ha delineado ya lo que serían las 3 grandes reformas que buscará impulsar en lo que resta de su gobierno, entre las que destaca una en materia electoral que luego del pasado proceso electoral cobra una gran relevancia. Al igual, desde el Congreso, diversos actores han manifestado la imperiosa necesidad de legislar sobre esta materia. Y es que todos coincidimos en que debe comenzar ya una discusión seria y abierta de cara a la nación sobre una reforma político-electoral que conlleve una mayor austeridad en el financiamiento de los partidos políticos y, por otro lado, sujete a los órganos electorales al principio de legalidad y al Estado de Derecho. Entendemos que reformas como esta requieren la construcción de acuerdos entre los diversos grupos parlamentarios que conforman el Congreso porque todas requieren modificaciones constitucionales. Confiemos en que a la brevedad se logre la reconciliación y el encono que aún se vive en el interior del Congreso de la Unión para avanzar en la discusión y eventual aprobación de esta agenda legislativa que, al igual que otros instrumentos jurídicos, requiere nuestro país para dar certidumbre a la inversión y el desarrollo. La lucha electoral ya pasó. Y ahora queda por delante el gran reto de construir el andamiaje jurídico legislativo que nuestra nación requiere y demanda. No cabe duda que el futuro nos alcanza. Se firmó el convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el propósito de implementar la Agenda 2030. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y el Senado de la República firmaron el convenio de colaboración sobre prioridades legislativas para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030. A través de las 3 líneas de acción que este convenio comprende. 1, la realización de proyectos conjuntos de investigación científica para generación de conocimientos útiles en deliberación parlamentaria. 2, celebración de eventos, foros y seminarios para el análisis y discusión de temas vinculados a la Agenda 2030. Y 3, el diseño e implementación de un diplomado sobre Agenda 2030 para el fortalecimiento de las capacitaciones institucionales del Senado de la República, de los congresos locales interesados y, por supuesto, de emprender una estrategia de vinculación como parte de esta comisión especial. El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Lorenzo Jiménez, afirmó. Creo que es el legislativo, y en este caso el Senado, el que tiene la responsabilidad de promover esas políticas públicas integradoras también, de suerte que se produzca un fenómeno conducente a lo que en el PNUD venimos a llamar un nuevo contrato social. Hay que hacerlo y eso exige el involucramiento de todos los actores, ejecutivo, legislativo, judicial, sociedad civil, en fin. Pero también se necesita que alguien lo lidere y ese ente o esa institución que podría ser la que asuma ese liderazgo podría ser perfectamente el Senado. Estos trabajos son impulsados por la Comisión Especial, creada en la Cámara Alta para el seguimiento de la Agenda 2030 y el Instituto Belisario Domínguez. El objetivo debe ser evitar la improvisación y, sobre todo, los esfuerzos aislados que tanto daño le hacen a este país. Otro reto es comunicar que la Agenda 2030 no es un concepto abstracto ni un tema solo de gobierno. Se trata de objetivos concretos que impactan la vida de la gente y para los que deben desarrollarse acciones desde todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el legislativo. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que le realizó Víctor Sánchez Baños al senador Martí Batres, quien es presidente de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
El Congreso de la Unión está inmerso en la reconfiguración de las leyes electorales. Morena, el partido en el poder, considera incorrectos algunos márgenes de actuación de las autoridades en materia electoral, a las que incluso acusó de abandonar su postura de árbitro para tomar partido. Ante ello, el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, nos platicará sobre su propuesta de reformas electorales. La más importante y que ha tenido mayor resonancia de mis iniciativas es la que se refiere a la eliminación de la lista plurinominal del Senado. El Senado representa a las entidades federativas. No tiene nada que hacer ahí una lista plurinominal. Además, hay un sistema de representación de minorías en cada entidad federativa porque se eligen 2 senadores de mayoría y 1 de minoría. Entonces, creo que hay condiciones y con algo de lógica y de sensatez se podría eliminar esta lista plurinominal. He planteado también otra iniciativa que es para reducir la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Actualmente hay 300 diputados por mayoría, o sea que salen de los distritos, y hay 200 de representación proporcional, o sea de las listas plurinominales. Yo planteo aquí 2 modificaciones. Que esos 200 se reduzcan a 100 y que además esos 100 no sean de lista, sino que sean los mejores porcentajes de los candidatos perdedores. O sea que si a X partido le corresponden 10 diputados de representación proporcional, esos diputados no salgan de una lista, sino que sean los diputados mejor votados, aunque no hayan ganado en sus distritos de ese partido. De tal forma que esto obligue a los candidatos a hacer campaña, porque con las listas plurinominales se ha dado un burocratismo extremo. Hay cúpulas partidistas. Sus integrantes pasan de la dirigencia a la lista plurinominal y llegan al Congreso por la lista plurinominal y luego regresan otra vez por la lista plurinominal o regresan a sus dirigencias y nunca tocaron el suelo, nunca tocaron el piso, nunca tocaron una puerta, nunca vieron a la gente. La tercera propuesta que estoy haciendo es que la Corte pueda conocer de ciertos casos en materia electoral. Actualmente el Tribunal Electoral es la última instancia. Se ha buscado que así sea para no politizar demasiado a la Corte, pero hay temas cuya resolución queda muy insatisfactoria y la Corte podría conocer de casos relevantes. Es mi tercera propuesta. Mi cuarta propuesta es que los consejeros electorales sean imparciales, es decir, que no tomen partido en las disputas políticas, programáticas, ideológicas, como lo han venido haciendo, especialmente este Consejo General del INE. Tiene consejeros muy protagonistas que se comportan como si fueran candidatos, no como si fueran el árbitro, se ponen la camiseta de algunos de los equipos, se lanzan a campañas en contra de ciertas fuerzas políticas, entonces asumen las alianzas, promueven las alianzas de otras fuerzas. Eso está muy mal. O sea, ese órgano electoral no es imparcial y necesitamos que haya principios de imparcialidad en quienes componen el órgano electoral. Lo importante es fortalecer los órganos autónomos en materia electoral, que sean fundamentalmente ciudadanos y que no intervengan los partidos políticos ni mucho menos el gobierno en turno. Es fundamental, al mismo tiempo, que se modernicen las elecciones y que sean menos onerosas. Tenemos instituciones colegiadas que están para organizar comicios una vez cada 3 años y reciben un presupuesto anual, como si los hicieran todos los años. Y sobre todo, hay un exceso de partidos políticos. Esto debe cambiar. Urnas electrónicas, menos legisladores, como comenta Martí Batres, solo partidos representativos y sobre todo que el gobierno no intervenga o influya en los procesos electorales. No es mucho pedir, pero no lo merecemos. Los créditos de nómina. Alicia Salgado nos explica por qué podrían afectar su bolsillo. Gracias, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludar a todos los amigos. Vamos a platicar hoy de créditos de nómina, la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que pasó como minuta a la Cámara de Senadores. Más bien, no acaba de pasar, se quedó ahí en el tránsito
está siendo revisada por todos los actores involucrados en este mercado, los créditos de nómina. Durante la pandemia se redujeron de manera considerable, casi un 27% cayeron, pero hay algo que ha sorprendido y es esta decisión de volver a esquemas del pasado que causaron un fuerte quebranto, sobre todo a los bolsillos de aquellos que contrajeron créditos de nómina sin darse siquiera cuenta de que les habían endilgado dicho crédito. Casi 7,000 millones de pesos se han dedicado a subsanar esa terrible práctica. Y justamente por eso hoy se está revisando a fondo la iniciativa. El senador Monreal en particular ha tenido mucho interés en darle atención y también el senador Armenta para que transite como una alternativa de expansión de los créditos de nómina que reduzca el riesgo de quien lo recibe y de quien lo otorga. Hoy por hoy el gran problema de este tipo de créditos es si las personas cambian de trabajo. ¿Qué sucede si contraen un crédito de nómina y no lo alcanzan a pagar? Como no se trata, estos oferentes son del sector privado y no se trata o no tienen temas de garantías atrás, como es el caso, por ejemplo, de los créditos de Fonacot o como el caso de la mutualidad en el caso de Infonavit o de el Fobiste. Al final de cuentas es el patrón en estos casos el que se responsabiliza de la recaudación y al contratar a un nuevo empleado de avisar que está con un nuevo con trabajo y que tiene ingreso para seguir pagando su crédito. Por eso es la diferencia con el sector privado. No se puede tan fácilmente tomar una decisión de decir, no, pues que decide el patrón y yo decido por él, y entonces acaban endilgándole al pobre trabajador un crédito que muchas veces tiene tasas de interés altísimas, superiores en ocasiones al 100%, y que ni siquiera llega a gozar en muchas ocasiones. Esta discusión se espera que se prolongue durante estos meses, que vean la forma de mitigar riesgo, pero definitivamente no va a ser como la plantearon. Y me parece muy bien, porque México no está preparado para otro Profe-Proa. ¿Ustedes creen que sí? Yo no. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya está con nosotros Claudia Ivette García para platicarnos sobre la profesionalización de los congresos locales. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adriana, muy buenas noches. Un tema de verdad urgente e indispensable. Urgente. Para poder tener un poder legislativo cada vez más eficiente, es necesario fortalecer un ámbito indispensable que no podemos obviar, la profesionalización. ¿Qué esfuerzos se llevan a cabo en nuestros congresos locales para profesionalizar al poder legislativo? Y no le hablo únicamente de nuestros diputados locales en cada uno de los congresos estatales. También debemos pensar en los equipos técnicos que integran cada una de las comisiones, en los asesores que auxilian en materia de procesos legislativos a los congresistas. También debemos pensar en cómo funcionan los servicios de investigación parlamentaria en nuestros congresos locales. Es información de calidad la que se genera en las áreas de investigación de nuestros parlamentos locales. Resulta indispensable que reflexionemos sobre estas cuestiones, porque en la medida en la que todo aquel que incide en los procesos parlamentarios tenga acceso a la profesionalización y capacitación continua, en esa medida aumentará la calidad de nuestro marco normativo, de nuestras leyes. Entendamos que el trabajo que día a día realizan nuestros congresistas locales y sus equipos de asesores parlamentarios, los procesos que siguen quienes integran cada una de las comisiones a nivel técnico y los trabajos de investigación desempeñados por las unidades de apoyo parlamentario debe ser de la más alta calidad posible. Lo anterior por una razón irrefutable. El Poder Legislativo expide las reglas del juego a través de las leyes. ¿Cómo han resuelto los congresos locales este reto? Algunos crearon institutos de investigaciones legislativas, como en el caso de Aguascalientes, Chiapas, Yucatán o Guanajuato. Otros crearon institutos de estudios legislativos y asesoría jurídica, como en el caso del Congreso del Estado de México. Y en otros estados se han creado institutos de estudios parlamentarios. Pero cuidado, porque hay congresos que no tienen este tipo de unidades y los servicios de información los brindan áreas administrativas o comisiones ordinarias. Es responsabilidad de la sociedad mexicana exigir a su poder legislativo mayor profesionalización.
Hace unos días se creó la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios con el fin de profesionalizar los trabajos legislativos en los congresos de nuestro país. Esta recién conformada asociación civil está integrada por especialistas en materia parlamentaria y materias afines. Participaron representantes de los congresos del estado de Guerrero, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, de Colima y también de la Ciudad de México. Adriana, es muy importante que nuestros congresistas locales sigan la ruta de la capacitación continua y bueno, solo así vamos a tener una legislación de vanguardia. Exacto, Claudia. Aquí los exhortamos y les exigimos que se pongan las pilas los legisladores locales. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la senadora Maribel Villegas de Morena para analizar cuáles son los grandes pendientes del próximo periodo ordinario de sesiones. Reforzar las políticas públicas de los gobiernos, no solo federal, estatal y municipal, de destinar mayores presupuestos para este tema, que finalmente es un tema de recursos, que haya más recursos para la atención de esta pandemia que vivimos y que pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar enfrentando, ¿no? Quiero presentar a usted, si la memoria no me falla, a Maribel Villegas Canché, que viene de la Riviera Maya. De Quintana Roo, senadora, representante de Morena. Con la agenda del Senado, la plática será muy buena. Para el periodo ordinario, las leyes se van a presentar. Habrá gritos y discusiones. ¿Cuáles se irán a aprobar? Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora Maribel Villegas, quien es integrante de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué tal? Buenas noches, Maribel. Muy buenas noches, Adriana, muy contenta de estar aquí. Gracias la oportunidad por este espacio. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Pues bueno, a punto de iniciar, faltan un par de meses para iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones para ustedes y para los diputados sería una nueva legislatura. ¿Cuál va a ser los temas relevantes, prioritarios de la agenda para la fracción parlamentaria de Morena? Pues son varios. Mira, comentarte que como integrante de la Junta de Coordinación Política hemos tenido reuniones para el grupo parlamentario de Morena. Ya trae un proyecto de agenda legislativa para este nuevo periodo que iniciamos el próximo 1 de septiembre. Y también en esta reunión que tuvimos el pasado viernes se planteó con los distintos grupos parlamentarios, con el PRI, con el PAN, PRD, MC, Verde Ecologista, el PES, bueno, en fin, todos los coordinadores, la propuesta también de su agenda legislativa. Nosotros como grupo parlamentario ya traemos un proyecto, sin embargo no es una agenda definitiva. El objetivo es enriquecerla con todos los senadores y senadoras de Morena y pues desde luego de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto final lo tendremos poco antes de iniciar este periodo, pero te puedo comentar temas que tenemos ya puestos en la mesa. Viene, por supuesto, una reforma electoral que estamos en el sentido de también establecer el voto electrónico, la urna electrónica. También estamos planteando algunas modificaciones en las salas regionales, mayor autonomía, también en cuanto las funciones del INE. También se están presentando ahí algunas propuestas legislativas. Reducción del financiamiento. Así es, la reducción de los partidos políticos, la reducción que es de suma relevancia y se ha discutido sexenio tras sexenio y no se ha logrado reducir. El tema de la austeridad, la reducción a el presupuesto público a los partidos políticos, la austeridad. Y también comentarte que una de las propuestas que tiene el Ejecutivo Federal es la Red Eléctrica Nacional.
integrada. También viene una propuesta de la Guardia Nacional, que también está... para hacerle una reforma a la Guardia Nacional. Así es. Y anexarla con los militares y con los marinos, ¿no? También. Sí, sin embargo, todavía está este tema a discusión. Hay una propuesta ya por parte del Ejecutivo. Y también tenemos modificación de rendición de cuentas de órganos constitucionales autónomos, ¿no? También comentarte que viene también una modificación a la Ley General de Salud y a diversos ordenamientos jurídicos. Otro tema fundamental es la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de regulación en cuanto al cambio de presupuestos, con el tema que vivimos y que seguimos viviendo, el tema de COVID, que es una, pues podría decirse una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, son muchos temas, también algo que es sumamente importante, el tema de la paridad en el tema de las gubernaturas, que en el próximo año se estará también definiendo 6 gubernaturas en el país. Y pues obviamente el tema paritario también en el que tema de sean 3 mujeres, 3 hombres propuestos como candidatos por distintos, así es, por todos los partidos políticos. Entonces, pues es una agenda legislativa bastante intensa. Este periodo vienen muchísimos nombramientos. Por ejemplo, falta el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte, vienen nombramientos de magistrados de las salas regionales, de los magistrados de los 17 estados, de magistrados locales, COFESE, IFETEL, bueno, muchísimos nombramientos que hace el Senado de la República. Y por otro lado, Maribel, creíamos que ya se estaba empezando a domar la pandemia provocada por el COVID-19, pero vemos rebrotes en varios estados. Dentro de la agenda de Morena van a adecuar algo para las medidas, los protocolos de seguridad y además, sobre todo, los apoyos de todas estas empresas que no cerraron durante la pandemia, que siguen ahora, bueno, pues subsistiendo, pero que están a punto de cerrar y requieren del gobierno para que los ayuden a acabar de enfrentar esta pandemia y los rezagos que han quedado. Sí, mira, finalmente es un tema que te comentaba hace un momento, de hacer reformas en la ley hacendaria para destinar presupuestos de manera emergente en este tema, ¿no? Vamos avanzando, no como estábamos con la normalidad, pero pues bueno, esto también ha habido una voluntad por parte del Estado, de la Federación, de los hoteleros, generar esa conciencia. Si bien es cierto, muchos ciudadanos ya han sido vacunados, pero esto no te exenta de que te puedas volver a contagiar, ¿no? Entonces es también un tema de cultura y que reforzar las políticas públicas de los gobiernos, no solo federal, estatal y municipal, de destinar mayores presupuestos para este tema, que finalmente es un tema de recursos, que haya más recursos para la atención de esta pandemia que vivimos y que pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar enfrentando, ¿no? Que tiene que ser ya una forma de vivir, de cuidarnos. Aquí en la Ciudad de México se vivieron meses muy difíciles para restauranteros, para los trabajadores, pues para todos, ¿no? Entonces creo que vamos saliendo. El hecho de la vacuna ha ayudado mucho, pero no podemos relajarnos. Creo que eso es lo más importante. No podemos relajarnos. Maribel, tú como representante de tu estado, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué propuestas tienes para estos periodos que vienen? Pues mira, un tema sumamente importante que nos está impactando es el tema del sargazo, que nuevamente nos llegó durísimo en este 2021. En el 2019 igual nos pegó fuertísimo. Afortunadamente hay una atención por parte del gobierno federal. Hay sargaceras que se destinaron a través de la Marina. Que leí que sacaron miles de toneladas. Sí, toneladas. Y ahorita está tremendo. Ahorita pues no es suficiente, está el tema rebasado, sobre todo lo que es Solidaridad, Mahahual, Tulum. Entonces esto también nos afecta como destino turístico, ¿no? Entonces es un tema... ¿Cómo se puede resolver el tema del sargazo? Pues mira, es que es un tema que pues depende mucho el tema del clima.
depende de muchos factores, ¿no? Pero sí necesariamente se requiere presupuesto y que le tienen que entrar todos, ¿no? Hoy hay un puesto, por ejemplo, a nivel municipal que se llama el impuesto de saneamiento, que por cada turista que llega a Quintana Roo y se registra en un hotel, pues se les cobra un impuesto, ¿no? Y ese impuesto va destinado para sanear el... Así es, es una bolsa, un fideicomiso que se formó. Existe este fideicomiso, por ejemplo, en Solidaridad, que aporta el municipio, aporta el Estado y aporta la Federación, ¿no? Entonces, es un tema sumamente importante. También otro de los temas que estuvimos impulsando y que ya se aprobó, pero todavía no está del todo, pues como nosotros hemos estado impulsando el tema de las llamadas pagadoras outsourcing que operan en todo el país y que Quintana Roo es pues el mayor número de trabajadores que están contratados bajo este esquema, ¿no? Y pues bueno, también traemos varias iniciativas en lo personal, por ejemplo, el tema de la inseguridad que nos ha pegado tanto en nuestro estado, el tema del delito de extorsión, los delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, sí, es un tema que nos preocupa a los quintanarroenses. Maribel, y bueno, otro proyecto importante que traes te estás postulando para ser candidata a la presidencia de la mesa directiva del Senado, pues estamos aquí estaremos viendo los procesos y deseándote mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Pues estamos en la terna, es un proceso interno dentro del grupo parlamentario y pues bueno, ya alzamos la mano, pero pues bueno, será decisión de mis compañeros del grupo parlamentario. Pues te deseamos mucha suerte, Maribel, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, Adriana, Desde las cámaras. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.